Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Glorinil Mercedes. En breve conversaremos con ella. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. En las provincias fronterizas de nuestro país, la cultura, la música y el arte estarán más presentes que nunca, transformando comunidades. Soberanía 4.0 es una iniciativa nacional que pone en primer plano lo que nos define como pueblo, nuestro sello, nuestra identidad. Con este proyecto, la música dominicana será protagonista en todas las emisoras fronterizas del país, resonando en cada rincón con el orgullo nacional. En Soberanía 4.0, nuestros talentos, nuestros géneros musicales serán los protagonistas con iniciativas como Sonando, que crea espacios donde la comunidad se une para celebrar la dominicanidad, transformando parques, escuelas y calles en escenarios vibrantes donde se escucha el merengue, se baila la bachata y se comparte con orgullo nuestras tradiciones, espacios y recreación musical con cantautores, un estudio de grabación móvil para identificar y promover el talento local, tardes de música en los parques, charlas en las escuelas y noches dominicanas con nuestros artistas más queridos y populares. Soberanía 4.0 es un puente entre generaciones para mantener viva nuestra herencia dominicana, buscando promover la cultura, apoyar a los artistas, educar a nuestros jóvenes en la identidad nacional y fortalecer el tejido social dominicano. Porque aquí nuestra música no es solo fiesta, aquí nuestra música es patria. Soberanía 4.0. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Glorinil Mercedes, quien es cirujana plástica. Doctora, un placer tenerlo en nuestro programa. Gracias, igualmente. Doctora, hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy buscado, me imagino que entre las mujeres. No sé si los varones también se hacen estos procedimientos, pero en la marcha sabremos que es la abdominoplastía. Cuando hablamos de abdominoplastía, ¿a qué nos referimos? Porque veo que siempre sale mucha información de algo invasivo, no invasivo, entonces como que uno se confunde mucho con esto y con estos procedimientos. Hay mucha confusión en el término de abdominoplastía, se confunde mucho con liposucción. Ajá. La diferencia entre una y otra es que en la liposucción solo hacemos orificios pequeños para por medio de ellos entrar cánulas y aspirar grasa, mientras que en una abdominoplastía se retira todo el tejido que cuelga, se hace una reparación del músculo recto del abdomen y se acompaña de liposucción. O sea que son dos procedimientos totalmente distintos. En cuanto a la preferencia entre femenino y masculino, las mujeres se hacen más ese procedimiento, pero los hombres también.
O sea que... Ajá. Y hay otro procedimiento que también se está utilizando mucho, que me imagino que tiene que ver o con el uno con el otro, que es la demarcación. ¿La demarcación se hace junto con la abdominoplastía o con la lipo? Sí, se puede hacer con ambas. Con ambas, sí. Y también en la parte quirúrgica, ¿cómo es más o menos que van marcando estos cuadritos nuevamente, doctora? Se van marcando donde va el músculo. Ajá. O sea, nosotros como ya cirujanos sabemos la posición que lleva el músculo y cómo está distribuido, y uno hace la liposucción en esa zona para que queden como los músculos. Sí, doctora, usted sabe que ahora mismito yo estoy viendo como que no hay, como que todo el mundo se está haciendo cirugías estéticas. Veo a veces pacientes muy jóvenes, a veces veo también pacientes que quizás se han hecho 3, 4, 5, 6 procedimientos. Entonces yo me imagino que eso tiene que tener unos protocolos estandarizados y estudiados. ¿Cuáles son las edades que son realmente, en las cuales realmente se pueden realizar estos procedimientos quirúrgicos? Mira, la edad pueden hacerse en mayores de edad, principalmente esas cirugías cuando los senos están muy grandes, podemos hacer ese tipo de procedimiento, o en los hombres cuando también tienen los senos grandes, que se le llaman ginecomastia. En estos pacientes se puede hacer a partir de los 16 años. Okay. Entonces ya la abdominoplastía se lo puede hacer ya desde los 18 hasta, hay algunos cirujanos que hasta los 60, otros hasta los 65 años, y todo va a depender también de cómo esté el paciente en salud, porque no todos van a calificar para hacerse cualquier cirugía estética. O sea, hay un protocolo dependiendo de la cirugía. Por ejemplo, como estamos hablando de abdominoplastía, los pacientes, si sufren de algún tipo de enfermedad, debe estar tratada y manejada. O sea, un paciente diabético, porque me hablan pacientes, yo soy diabética, ¿me puedo operar? Sí se pueden operar, pero se le envía al endocrinólogo, que es quien maneja la diabetes, y si el endocrinólogo ve que está apta para operarse, entonces nosotros seguimos con la cirugía. Sí. Si es fumador, por ejemplo, se tiene que evaluar con el neumólogo. Si es falsémica, se tiene que evaluar con el hematólogo, y así sucesivamente. Sí, ¿hay alguna contraindicación de algún tipo de enfermedad para esta cirugía o no necesariamente? No necesariamente, todas las enfermedades deben de ser tratadas por el médico que trata la enfermedad, y si está apto puede operarse. O sea que si es más apto es como si estuviera controlado. Si está Exacto, controlado, se puede hacer el procedimiento. Exactamente. Doctora, hay también he visto en varias situaciones, el asunto de que en las mujeres sobre todo se da el hacerse el procedimiento antes o después de los embarazos. ¿Cómo sería mejor esto o cómo se maneja? ¿O eso también depende de las características individuales de cada mujer? Sí, mira, cuando yo voy a hacer una abdominoplastía, yo siempre le pregunto a la paciente, ¿ya no vas a tener más hijos? Si la paciente me dice, sí, yo voy a tener más hijos, lo ideal es que espere por lo menos 2 años después del procedimiento para quedar embarazada. Obvio, los pacientes tienen que cuidarse en el embarazo para no dañar su cirugía. Hay pacientes, yo he tenido pacientes que han quedado embarazadas al año después de la cirugía y vuelven otra vez a la normalidad y quedan como si nunca estuvieran embarazadas. Okay. O sea, que eso va a depender de cómo se cuide la paciente en el embarazo. Entiendo. Y si no ha estado embarazada y por ejemplo tiene 25 años, una paciente que no tiene pensado tener hijos en ese tiempo, pues entonces también califica. Cuando se hace la abdominoplastía, ¿también se retira la grasa igualito que en la lipo? ¿O son diferentes los procedimientos? Son diferentes porque en la liposucción se hace liposucción en la pared abdominal completa, o sea, en el abdomen completo y en la espalda. Sí. Mientras que en una abdominoplastía, en mi caso, yo solamente lo realizo en los laterales, en la parte de los lados, y sí lo combino con liposucción de espalda y BBL, que es el aumento de glúteos con grasa, con la propia grasa de la paciente. Sí. O sea, ahí se puede combinar. Pero son procedimientos diferentes, porque la liposucción, si es liposucción sola, solamente se saca grasa del abdomen completo y debe calificar para eso. Sí, justo esa era la pregunta que le iba a hacer. Cuando un paciente llega a su consulta, ¿cómo usted más o menos son los protocolos para identificar si necesita lipo o si necesita abdominoplastía? Más o menos, ¿cómo va esto? Bueno, todo va a depender de la piel que cuelga. Si tiene mucha piel, o sea, una paciente gordita que tiene mucho tejido redundante, o sea, que ha rebajado mucho, generalmente son pacientes que han rebajado mucho, que han tenido múltiples embarazos, en esos casos calificaría para una abdominoplastía. Si ya solamente es grasa y le cuelga, pero algo muy mínimo, entonces podría ser una liposucción. Entonces, cuando tiene que hacer lo que me dijo ahorita de lipar la espalda y quizás agregar en los glúteos,
¿Cuándo usted se da cuenta de esto? ¿Cuándo? ¿En la misma evaluación? Porque En la quizá misma eso es evaluación. para hacer compensaciones. Sí, en la misma evaluación Ajá. se evalúa el paciente. Hay pacientes que solo califican para abdominoplastía sin liposucción. Hay otros que sí califican para ambos procedimientos, porque en esas pacientes que ya tienen una edad muy avanzada, lo que le molesta, porque esto no, a veces la abdominoplastía no es tanto estético para verse bien, sino también a mí me han llegado pacientes que es que le pesa tanto ese tejido que cuelga, que ellos prefieren quitarse eso y hacerse una abdominoplastía sola sin liposucción. En pacientes que ya están muy en sobrepeso, tampoco califican para hacer cirugías de liposucción en la espalda, porque es muy arriesgado colocar la paciente boca abajo. Sí. Entonces ya no todas califican para eso, por eso deben de ser evaluadas para ver para qué califica. Sí, doctora, entonces la mayoría de las pacientes que califican en sobrepeso son aquellas que han pasado por cirugías bariátricas, ¿o no? No, pacientes que han necesariamente. rebajado muchas libras Sí, pero también. que a veces tenemos como esas personas que pasaron bariátrica y de repente veo que tienen como todo ese remanente de la piel. Entonces, siempre este paciente va para abdominoplastía. Generalmente sí. Sí. Generalmente sí, porque al perder mucho peso, la piel pierde laxitud, entonces se vuelve así floja y cae. Entonces, ya esos pacientes califican para una abdominoplastía. Hablando ya del procedimiento de abdominoplastía, ¿cuáles serían los estudios que debe realizarse previo a una cirugía en un paciente? Bueno, lo primero es, se tienen que hacer estudios de laboratorio, es decir, un hemograma, el azúcar, pruebas hepáticas, pruebas de tiempos para saber cómo está la coagulación, los virales para saber que no tiene ninguna enfermedad viral, orina, esos son estudios de análisis. Se tiene que hacer una radiografía de tórax, tiene que ser evaluada por el cardiólogo. Todas las pacientes, no importa la edad, deben de ser evaluadas por el cardiólogo. Luego que el cardiólogo le evalúa, le hace sus estudios, evalúa que todo está apto y todo está bien. Ahora, en pacientes que sufren de algún tipo de enfermedad, entonces debe ser evaluada por el médico tratante de la enfermedad. ¿Y el procedimiento per se, más o menos cuánto tiempo dura o depende de las características individuales? Depende de qué tan gordita esté la paciente, Sí. pero generalmente dura de 3 horas a 4 horas. Sí, pero usted me ha mencionado mucho las pacientes gorditas, pero también yo he visto pacientes que no necesariamente están gorditas y van y se hacen el procedimiento igualito. Sí, ¿verdad? claro, sí califica, sí. Y esta paciente, porque generalmente, ¿cuáles son las condiciones que hacen que califique cuando tú no la ves en sobrepeso? Que tenga mucha piel que le cuelga. Que tenga mucha piel. Mucha piel. Eso viene por el propio embarazo, quizás. Sí, esa embarazo, barrigota grandota que exactamente, generalmente pérdida hacen. de peso. Ajá. Sí, claro. Sí, pero entonces, cuando vienen estas pacientes que no necesariamente han engordado tanto, pero tienen ligera flacidez, ¿puede que se les resuelva con la lipo o casi siempre se les resuelve con la abdominoplastía? Por eso es lo importante la evaluación, porque Sí. todo va a depender. Hay pacientes que tienen flacidez y con una liposucción la piel tiende a pegarse, pero hay pacientes que ya tienen mucha flacidez y lo que califican es para una abdominoplastía, y generalmente las pacientes que han tenido embarazo califican para abdominoplastía, porque el músculo recto del abdomen se repara en una abdominoplastía y este tiende a abrirse en el embarazo. Ok. O sea, el músculo va pegado, el músculo anatómicamente va así, y con el embarazo él se va abriendo, y se va abriendo y se va abriendo. Entonces hay que reparar ese músculo y se hace por medio de una abdominoplastía. Sí, pero también yo he visto que hay muchas mujeres que luego del embarazo van mucho al gimnasio. Entonces, dígame si aquí no están engañando, doctora, porque se supone que el músculo hay que repararlo y Claro. usted ve que tiene esos cuadritos, que tienen una vida muy saludable, pero como que no me hace contraste. No, puede ser que con el gimnasio haya una leve mejoría, Ajá. pero si ya hay diástasis, que así se llama la división del músculo, y flacidez, es muy, muy difícil que con abdominales y gimnasio Sí. eso mejore. Ahora, una paciente que ha rebajado mucho, sí le cuelga menos, puede que le cuelgue menos, y los brazos y el músculo se ejercite, los brazos, los glúteos y todo eso. Pero al final, si hay flacidez, eso no se va a pegar con abdominales. Doctor, ¿y los brazos se operan? Claro que sí. ¿Cuáles procedimientos se hacen en los brazos? Podemos hacer liposucción o Sí. braquioplastía. Esas pacientes que han perdido mucho peso, que le cuelga la piel de los brazos, Ajá. se le hace braquioplastía.
Es que yo siempre he escuchado que en la parte de los brazos como que es muy delicado y a veces como que le quedan marcas, como no sí, muy bonitas a la quedan paciente. marcas, pero a veces los pacientes prefieren esa marca que tener eso colgando, porque Ajá. eso no le ayuda mucho con el autoestima, porque esa piel le cuelga, no se quieren poner blusas sin mangas y es incómodo realmente. Sí. Viene otra parte que también entiendo que es muy importante, que es la parte ya después de que se hace la cirugía plástica, o sea, hace la abdominoplastía. Vemos que la paciente tiene que utilizar fajas. Entonces yo quisiera que usted me hable de esta parte. ¿Por qué? Porque también he visto que habla mucho de que si hay que dar masaje, que si no hay que darlo, que si hay personas que se descuidan y entonces que les sale algún tipo de situaciones, más o menos para que nos ilumine en esas partes. Mira, el uso de las fajas, no todos los cirujanos plásticos la utilizan de la misma forma. Yo voy a hablar de mi persona. Exacto. La faja que yo utilizo luego de una abdominoplastía se llama faja de paneles. Yo uso la faja de paneles luego que sale de la cirugía y la dejo por lo menos 3 a 4 días después. Luego de que veo la paciente, la primera cita, que la veo a los 3 o a los 4 días, veo que todo está bien, entonces le coloco la faja de segunda postura, que es la que tiene broches y es entera. La de paneles es la que da la vuelta, que es blanca. Que es como un rollo. Como un rollo, es blanca. Entonces, cuando veo a la paciente la primera vez, en la primera consulta, ahí considero empezar los masajes. Hay cirujanos que empiezan los masajes el día luego. Yo lo empiezo cuando la veo la primera consulta. Le cambio la faja y le inicio los masajes. Sí. ¿Cuál es la importancia que tienen los masajes? Porque no veo que a la hora de darle información arrojen la importancia que tienen los masajes. Y hay algunas pacientes que dicen como que muy caro, prefieren no hacérselo. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Mira, lo que es los masajes y la faja luego de la cirugía es lo que va a determinar cómo vas a quedar. O sea, yo la operé y ya después de ahí, para que se moldee bien el cuerpo, se le baje la inflamación, si no se da los masajes y la faja, no lo va a lograr. Los masajes lo que ayudan es a la desinflamación y a que el cuerpo, la piel se pegue y el cuerpo se desinflame totalmente. Sí. Y la faja ajusta, o sea que entre faja y masaje es lo que va a determinar cómo la paciente va a quedar al final. Sí. O sea, es importantísimo y eso hay que hacerlo. Y otra parte también que he visto es el tema de la alimentación, porque a veces cuando pasan luego del proceso quirúrgico, no tienen dieta, o sea, comen de todo porque me acabo de operar, puedo comer lo que yo quiera. Entonces, ¿qué tanto esto puede afectar la cirugía luego de realizársela y también a largo plazo? Mira, a las pacientes cuando yo le doy de alta, le digo, 0 dieta, porque después de la cirugía no pueden hacer dieta, por lo menos un mes. Ya luego del mes, entonces sí tienen que empezar a alimentarse de manera adecuada con un nutricionista. Entonces, esto, o sea, los pacientes pueden perder la cirugía si no llevan una buena alimentación, pueden volver a engordar y pueden incluso volver a calificar para una abdominoplastía. O sea, que yo me haga una abdominoplastía no significa que yo no califique luego para hacérmelo de nuevo. Si no me cuido como debo, entonces se pierde la cirugía. Sí. O sea, que tienen que llevar una buena alimentación y esa es la recomendación que yo le doy a todas las pacientes. Sí. Doctora, y en la parte cuando usted está evaluando a la paciente, ¿no hay una parte en la que lo evalúa psicológicamente? ¿Por qué se lo digo? Porque a veces llegan pacientes a la consulta con una foto y usted ve que puede ser una paciente que quizás tenga ejemplo, 200 libras, pero te llega con una foto de una persona que tiene 100 libras y dice, yo quiero ese cuerpo. Entonces sabemos que no es proporcional a los resultados. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, uno es psicólogo en la consulta también, realmente, porque sí me ha ocurrido que han llegado pacientes hasta con cartulinas, con fotos pegadas de que yo quiero ese abdomen, quiero esos glúteos, quiero esa cadera y así sucesivamente. Entonces, en esos casos, si uno entiende ya como cirujano que la puede manejar, uno la maneja. A mí me llegó una paciente con una cartulina, yo la manejé, le dije, mira, no puedes quedar así porque tu contextura es ancha. O sea, le explico el porqué, entonces quieren saber cómo van a quedar, pero yo tampoco puedo decirle, tú vas a quedar así. Yo le explico más o menos, mira, lo importante es que tú no vas a tener eso que te cuelga, te voy a sacar toda la grasa de la espalda, vas a quedar bonita, y la trabajo. Si yo veo que sigue insistiendo, entonces yo le evalúo con el psiquiatra, no con el psicólogo. O sea, me voy más allá. Sí.
porque son pacientes que pueden provocar problemas luego de la cirugía, porque no va a estar conforme. Sí. Entonces, en esos casos, yo la mando a evaluar con el psiquiatra. Y veniendo a esos pacientes que no están conformes y que generalmente son recurrentes o se envician con los procedimientos quirúrgicos. Yo he visto casos incluso de personas con 21 años, 22 años, 23, que ya han pasado por 4, 5, 10 procedimientos quirúrgicos. ¿Cómo te maneja eso en la consulta? No, en esos tipos de pacientes hay que mandar al psiquiatra inmediatamente, Sí. porque ya eso es una enfermedad. Entonces, deben de ser evaluados por el psiquiatra para ver si hay algún manejo. Son pacientes que a mí personalmente no me gusta operar. Si ya yo veo que tiene varios procedimientos y no está conforme con ninguno, entonces son pacientes que yo lo mando al psiquiatra y le digo al psiquiatra, esa paciente no está apta para operarse. Sí, mire, usted que acaba de mencionar algo bastante importante, y es que hemos visto muchas informaciones de personas que no están calificadas para realizar procedimientos quirúrgicos y le han dañado el cuerpo a muchas personas. ¿A usted le han llegado estos casos y ha podido resolver o cuando llegan ya con este tipo de situaciones, usted como cirujana se le complica mucho una reconstrucción donde la paciente sea feliz con los resultados? Las pacientes no son felices con los resultados, ninguna paciente complicada. Sí. Pero sí me han llegado pacientes infectadas por alguien que le hizo una liposucción que no está apto. Por eso yo siempre recomiendo que cuando usted se vaya a buscar información sobre los cirujanos, entre a la página SODOCIPRE, que es la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, le va a dar al buscador, busca el nombre del cirujano, y si está en esa página, entonces está apto y es cirujano plástico y puede operar en el país. Sí. O sea, siempre, cada vez que voy a un programa lo digo, Sí. porque esta es una información valiosa, para que si va a buscar información sepa dónde buscarla. Entonces sí he recibido pacientes con biopolímeros también, Sí. pacientes infectadas, pacientes quemadas por la liposucción. He recibido todo tipo de pacientes, de personas no aptas para hacerlo. Doctora, ¿y qué te hace cuando recibe estos casos de biopolímero? Porque yo recuerdo tener, dando clase a un estudiante que le habían puesto algo en el glúteo y ella me decía, doctora, yo no sé qué hacer porque los doctores lo que me dicen es que eso me está corriendo en el cuerpo y que eso me puede llegar a algún lado y hacerme algún tipo de daño, pero me quedo como una persona puede vivir con algo así en su cuerpo. O sea, ¿qué se hace? Mira, los biopolímeros son sustancias ajenas al cuerpo que el cuerpo no absorbe. Entonces, generalmente, el que más se inyecta es la silicona líquida, pero también se inyecta aceite de cocina. Aceite de freír, de cocina, Ay, de me cocina. muero. Se inyectan esos tipos de sustancias, puede inyectarla un médico incluso, Ajá. y en una estética, o Sí. sea, si se ha inyectado así. Entonces, siempre les recomiendo a los pacientes que verifiquen lo que se va a inyectar, que vean el potecito, lo que dice, porque estas sustancias no son aptas para estar en el cuerpo. Entonces, ellas lo que hacen es que se mueven de lugar, o sea, te lo inyectaron en los glúteos y ella se va moviendo con el tiempo y puede bajar a la pierna. Incluso si baja la pierna, puede perder la pierna. O sea, esto es una sustancia terrible para el organismo. Ajá. Y así como dices, se va moviendo. Entonces, en esos casos, uno le manda a hacer una resonancia, ve dónde está el líquido. El líquido se vuelve unas gragueas, entonces es más fácil de sacar. Pero en este tipo de pacientes uno no puede ofrecerle una que le va a sacar todo lo que tiene ahí. Porque casi siempre le queda remanente. Casi siempre la mayoría, o sea, para no decirte todas, Ajá. se le queda algo ahí y ese algo puede producirse. O sea, puede empezar a dar síntomas. Por eso a esa paciente que no tienen síntomas, se han inyectado algo y no tiene nada, es mejor no hacer nada. Sí. Ahora sí, la que tienen síntomas, infecciones recurrentes, le duele, o sea, hay muchísimas cosas que ocurren cuando tienen los biopolímeros, hasta fiebre le da. Sí. En ese tipo de pacientes, entonces se debería de darles antibióticos, monitorearla con otros médicos y ver si se puede hacer algo para mejorarla. Pero eso siempre va a quedar algo ahí. Sí. Entonces son casos que son incómodos, difícil para la paciente, porque son pacientes que sufren muchísimo y puede que dure 30 años con eso ahí y no le pase nada. O
O sea, todo va a depender de la reacción del cuerpo hacia la sustancia. Sí, por eso es que entonces en vez de biopolímero, cuando usted hace la cirugía, utiliza la misma grasa del paciente. Claro. Cuando utiliza la misma grasa del paciente, ¿la grasa del paciente se queda ahí o puede que el paciente cuando esté haciendo ejercicio, dieta, todo lo demás se reabsorba? Sí. Como todas las grasas. Realmente se reabsorbe. Sí. O sea, no queda toda. Ajá. Se reabsorbe, según los textos, un 30% de la grasa inyectada. Entonces, ya dependiendo del paciente que me diga yo no quiero mucho, yo quiero mucha grasa, yo sé más o menos qué ponerle porque sé que se va a reabsorber una parte. La mayoría de los pacientes que van a mi consulta le gustan las cosas naturales. Eso es lo que yo promuevo porque son los que me llegan a la consulta y no le pongo mucho. Porque luego que se reabsorben, entonces se ven bonitas, redonditas y naturales. Justo me iba también a preguntar eso, porque yo recuerdo de niña yendo a la playa, las amigas de mi mamá que se hacían procedimiento quirúrgico, era como escondido, yo me hice tal cosa y me hice tal cosa. Pero de repente tenemos una apertura donde las mujeres hasta salen con enfajada para la calle, como que no pasa nada. ¿Qué es lo que ha pasado con la cirugía con esto, doctora? No, Esta apertura que no con entiendo. Los drenes en plazas, con las medias, muy tranquila, 3 días después de cirugía, andando. Así mismito. Y hasta bailando. ¿Y cuáles son las implicaciones que puede tener esto? Porque yo me imagino que con esos drenes en la calle se pueden hasta contaminar. El dren se puede, no contaminar, pero se puede salir. Ok. Y eso es un problema. Porque entonces el líquido que sale por el dren se queda acumulado en el abdomen, entonces hay que pullar para sacarlo. Y es molestoso. O sea, eso se puede abrir la herida también, en algún movimiento. Pueden ocurrir cosas no deseadas. Sí, y a todo esto, ¿cuál es la parte que le corresponde? Porque a usted le corresponde el procedimiento quirúrgico, pero después del procedimiento quirúrgico, ¿cuáles son las partes del cuidado que le toca a una paciente? Bueno, eso se le dice, yo se lo digo cuando le doy la de alta, llevar una buena alimentación, tomar muchos líquidos, mantenerse caminando, o sea, los pacientes entienden, yo me operé de una abdominoplastía o de una liposucción, yo tengo que estar acostada, pero realmente es todo lo contrario, debe de caminar, porque eso, y se le ponen unas medias específicamente para eso, para el movimiento de las piernas, para evitar tromboembolismo. Sí. Es que se forme un coágulo de sangre, suba y la paciente pueda provocar la muerte. Sí. Entonces, no acostada, yo le digo, camina todo el tiempo, cuando vayas a descansar, te colocas 2 almohadas en la parte de las piernas y 2 en la parte de la cabeza para tener una posición que no le haga force a la herida. Sí. ¿Qué más? Tomar mucho líquido porque se pierde mucho líquido por el dren y son pacientes que se deshidratan generalmente y hablo de mucho líquido, más de 8 botellas de agua al día. Okay. O sea que también se lo digo, es importante el consumo de líquido. Sí. Jugos naturales, mucho jugo de piña, mucho huevo que tiene proteína para ayudar con la cicatrización y con la recuperación. Y básicamente es eso. Sí. Si van a salir, que sea a mi consulta, a verme a mí, no a estar en la calle. Doctora, ¿y qué ha hecho que usted devuelva una paciente a la hora del procedimiento? Ya todo está listo, pero de repente esa paciente hubo que devolverla por X situación. Que tenga problemas de la presión. La presión alta o baja. Presión alta o presión baja. Se devuelve inmediatamente. Sí. Se llama al cardiólogo, se supone que se debe evaluar con el cardiólogo antes. Yo no he tenido esa experiencia. Porque gracias a Dios se manda el paciente a evaluar con el cardiólogo y si vemos algo raro en la máquina de anestesia, entonces la paciente se suspende. Entiendo. Hablando de la parte del postoperatorio, ¿cuándo una paciente está realmente dada de alta después de una abdominoplastía? Generalmente se da de alta al otro día si todo está bien. Uno evalúa el color de la piel, el drenaje, uno evalúa varias cosas como cirujano para ver si la paciente se puede ir. Se evalúa también los niveles de hemoglobina. Luego de una liposucción no solamente se pierde grasa, sino que se pierde sangre. Si la paciente tiene una hemoglobina muy baja, entonces probablemente haya que transfundir, porque no la podemos mandar con una hemoglobina baja y que la paciente vaya y se desmaye en su casa y entonces provoque una complicación. Son las cosas que uno toma en cuenta para el momento de darla de alta. O sea, si todo está bien, si la paciente en sí se siente bien, se le dan las indicaciones para que se tome los medicamentos en su casa, se le coloca un antiembólico
se le coloca un anticoagulante, se le coloca antibióticos y medicamentos para el dolor y el estómago. Okay. Porque como va a tomar antibióticos, se le da algo para que ayude a que no le caiga mal ese antibiótico. Sí. Y se le da protector gástrico. Sí. O sea que se le da también vitamina C, que también ayuda con la cicatrización. Sí. Estas son las cosas que yo le doy que al momento de la de alta. O sea que si todo está bien, la paciente al otro día va a su casa. Sí, doctora, ¿cuáles son las complicaciones que generalmente suelen ocurrir? Que no necesariamente tenga que ser que se hizo una mala práctica, sino que simple y llanamente como la normativa de lo que suceda. Un hematoma, por ejemplo, Ajá. es la complicación más frecuente. Un hematoma es que un vasito sanguíneo Ajá. empiece a tirar sangre y el líquido se quede adentro del abdomen. Entonces se va poniendo como negrita. Se esa va área. poniendo, exacto, morado alrededor. Y ya uno ve por el dren, el color, si vemos que la sangre que está saliendo por el dren es muy roja, entonces es un hematoma. Lo que se hace es simplemente volver a meter la paciente, buscar el vasito que está sangrando, darle con una máquina que nosotros tenemos, que hacemos coagulación, volverla a cerrar y volver a la habitación de nuevo. Sí. O sea que una complicación que si es cirujano plástico la va a saber manejar. Sí. Usted me ha mencionado muchas cosas que le manda hacer al paciente, pero usted sabe que tenemos una población muy creativa, sobre todo porque tenemos la farmacia al doblar de la esquina y podemos consumir muchos medicamentos sin no necesariamente llevar receta. Cuando una paciente decide automedicarse sin consultarla a usted, ¿cuáles son los problemas que puede tener o complicaciones que puede tener en su procedimiento quirúrgico por esto? Bueno, dependiendo el medicamento, por eso es que yo le digo a los pacientes que tienen que ser sinceros, porque hay pacientes, por ejemplo, que dicen que nunca han usado droga y al momento de la anestesia, que el anestesiólogo le dice, mira, si tú usaste drogas, te puede complicar con la anestesia. Te puede quedar ahí mismo, lo que le dice, para que le digan la verdad. Sí, yo usé droga. Sí. O sea, que hay pacientes que no son sinceros porque creen que uno le va a decir que no lo va a operar. Entonces, en cuanto a los medicamentos, depende qué tipo de medicamento sea, porque si es un medicamento que no va a interferir ni que me haga un hematoma, por ejemplo, porque hay medicamentos que se deben de suspender antes de la cirugía para evitar el sangrado y no afecta en nada, no tiene por qué ocurrir nada. Sí, en el caso, por ejemplo, tenemos muchos pacientes que beben de manera preventiva la aspirina por el asunto de proteger al corazón. ¿Esto en un procedimiento quirúrgico afecta por la claro sangre? Sí. Entonces la tendría que aspirina pararla. debe dejarse por lo menos una semana antes del procedimiento porque puede provocar sangrado y provocar un hematoma. ¿Y cuáles medicamentos profilácticos? No me responda esa, porque es que se me van a poner creativa antes de mejor póngale usted en la consulta, de verdad, que se ponen creativos. Yo me iba a meter la pata y me devolví. Doctora, lastimosamente debemos irnos a la pausa, no sin antes dejarla con una pregunta para cuando regresemos. Se está manejando mucho el turismo médico. ¿Cuáles son los tiempos en los que se manejan esas pacientes que generalmente quieren venir por 3 días? Es un procedimiento quirúrgico y esto es un problema. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud, doctora. La dejé con el tema del turismo médico, porque realmente estamos muy bien posicionados ahora mismo con el asunto de los pacientes que vienen de fuera a realizarse los procedimientos quirúrgicos y a veces vienen solamente por una semana. ¿Cómo te maneja este asunto de los tiempos con esos pacientes extranjeros? Bueno, mira, dependiendo del lugar donde vengan, uno le dice tantos días. Por ejemplo, si viene de vuelos de más de 5 horas, la paciente debe de tener 5 días aquí antes de hacerse la cirugía. Tiene que venir 5 días antes y quedarse mínimo 15 días aquí. O sea que tiene que estar contando con 20 días. Exactamente. Sí. Si es vuelo menos de 5 horas, entonces ya al tercer día de haber llegado, se puede hacer los análisis para operarse. Okay. O sea que todo va a depender también del lugar de donde vengan. Esas pacientes, yo la mando a ponerse sus medias antes. Se le pone igual a toda su anticoagulante y sus medias luego de la cirugía. Lo mínimo que deben de durar luego de una cirugía es 15 días. Eso es lo que yo recomiendo. Sí, y generalmente cuando vienen estos pacientes de fuera, ¿ya ustedes tienen arreglado, por ejemplo, hasta el lugar donde se van a quedar porque me imagino que tienen que tener unos cuidados extras, que tienen que ver con el masaje y con todo eso, que tiene que haber una estructura? Sí, esas pacientes generalmente se quedan en casas de recuperación. Sí. Ahí le dan los masajes, le dan su comida, tienen un chofer que la lleva a la consulta, que la busca. O sea que sí, vale la pena quedarse en una casa. ¿Y qué pasa cuando una paciente se le desaparece después de un procedimiento quirúrgico? ¿No le ha sucedido esa situación? No me ha sucedido, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Es un poco complicado porque sí. Uno tiene que retirar puntos, retirar drenaje, darle las recomendaciones. Cada vez que la paciente va a la consulta, yo le doy una recomendación nueva. Ahora nos vamos a bañar. Ahora nos vamos a bañar con este jabón y con agua del botellón, por ejemplo. Ahora vamos a retirar los puntos del ombligo. Ahora vamos a retirar los puntos de la espalda. Ahora vamos a ponerte tal cremita. Ahora vamos a tal cosa. O sea que cada vez que van siempre hay algo que decir. Doctora, usted acaba de mencionar algo que siempre me ha llamado la atención y es el asunto del ombligo. Cuando se hace la abdominoplastía, ¿usted tiene que volver a reconstruir el ombligo o cómo es el asunto? Porque también he escuchado de mucha gente que dicen, ese ombligo sí se le quedó para afuera, sí se le quedó feo. ¿Esto es así de real? Sí, el ombligo se vuelve a sacar en la piel, en la posición que el ombligo esté. Porque el ombligo, uno nace con ahí adentro pegado, o sea, el ombligo yo no lo despego. El ombligo yo lo que hago es sacarlo a una piel nueva, porque todo lo que cuelga se va. Entonces la piel que estaba arriba va a quedar abajo, porque uno le estira. Entonces uno coloca el ombligo en una posición adecuada y lo saca. Dependiendo de cómo lo saque, entonces el ombligo va a quedar de diferentes formas. A mí me gusta sacarlo de una manera que sea en elipse, parece una estrellita, más o menos así. Hay otros que lo sacan redondo. O sea, todo va a depender del cirujano. Sí. Realmente mis pacientes quedan locas con el ombligo y eso es algo que todas comentan. Que se le ve bastante natural. Que se le ve natural. Sí. O sea, es algo que a mí me gusta, incluso me dedico más tiempo cuando estoy en la cirugía a sacar el ombligo pequeñito para que no se porque se ensancha luego. Entonces yo lo saco pequeñito para que cuando ya se ensanche quede adecuado y quede bonito. Y es mi parte favorita de la cirugía. Sí. Después de que una paciente se hace una abdominoplastía y vuelve a engordar o vuelve a perder aquella cirugía, ¿de cuánto tiempo estamos hablando que pudiera manejarse para volver a operarse? Debe por lo menos esperar un año. Por lo menos un año. Un año, por lo menos. Sí, mínimo. ¿Y no le pasa que a veces esa primera cirugía, por ya su diagnóstico, era una primera opción para luego seguir con otros procedimientos, o sea, quizás luego después porque sabe de antemano que no va a tener esos resultados inmediatos, quizá por el peso, por la contextura de la paciente? ¿A qué me refiero? Que desde el principio usted dice, bueno, yo voy a conseguir que este cuerpo me quede de esta forma, aunque queremos llegar a esto, y entonces vaya manejando tiempos con la paciente. Sí, claro, hay pacientes, lo bariátrico, por ejemplo, que uno le hace una abdominoplastía primero, luego de los 6 meses le hacemos la mama, luego 6 meses después le hacemos los brazos, porque a mí no me gusta ligar procedimientos. O sea, yo nada más hago abdominoplastía,
con liposucción, ahí sí. Ajá. Pero abdominoplastía con seno y liposucción, yo personalmente no lo hago porque entiendo que es un riesgo muy grande para el paciente. Muchas horas anestésicas, muchas horas en quirófano, muchos procedimientos juntos, incluso está prohibido por nuestra sociedad, Sí. y yo no lo realizo. Entonces yo lo voy organizando por parte. Mira, vamos a hacerte el abdomen primero, porque luego de una abdominoplastía los pacientes tienden a rebajar. O sea, rebajan algunas 15 libras luego del procedimiento, porque al unir los músculos y el uso de la faja, el paciente come menos. Ajá. Entonces, vamos a hacerte la abdominoplastía primero para que los senos no caigan después que rebaje. Sí. Entonces le hago la abdominoplastía primero, luego le hago los senos, luego le hago los brazos, luego si hay que hacerle algo en la espalda, se lo voy fraccionando para hacérselo en varias sesiones. Sí. Doctora, también hemos visto que se están utilizando muchísimos productos. Hay productos que son quemadores de grasa, hay productos que son pastillas para rebajar, que la gente consume. Antes de un procedimiento de abdominoplastía o de liposucción, ¿estos medicamentos o estas inyecciones pueden afectar a la hora de la cirugía, quizás por la composición que tienen o por como se interactúan quizás con el mismo procedimiento? Sí, pueden afectar porque la grasa no sería la misma. Si se usan quemadores de grasa, la grasa se pone dura. Okay. Entonces, cuando uno va a hacer el procedimiento, para el cirujano es incómodo porque la grasa está dura. Entonces, uno tiene que maltratar más la piel haciendo el movimiento con la cánula, entonces es un poco complicado. Ya si la paciente califica para liposucción, yo le digo, ya, tú calificas para una liposucción, te vamos a sacar la grasa, no invente con más nada. Sí. O sea, no. Pero que hay gente que han utilizado quemadores de grasa Sí. desde muy jovencito, entonces cuando a esa paciente le llega a la consulta, esa grasa está súper dura. Sí. Y es complicada de sacar. Sí. Ay, mi madre. Y la gente inventando, poniéndose Sí. eso. Entonces, es que he tenido personas que he conocido desde muy jóvenes que dicen, no, yo me puse una cosa en el estómago para que no me salga la grasita. Y yo estoy pensando en la edad que tienen ahora y las implicaciones que tiene Y tener al final eso. llegan a donde un cirujano plástico, porque al final Exacto. esa grasa no se va a ir toda, ni va a quedar como si se hizo una liposucción. Sí. Entonces, Ahí le iba a preguntar, ¿en qué usted prefiere? O para usted, ¿qué es una solución que va mejor a largo plazo? ¿La lipo o la abdominoplastía? lo que pasa es que la paciente califica o para lipo o para abdominoplastía. Ok. O sea que depende de para lo que califique. Porque ambas son cirugías que si la paciente se cuida, dura años, Sí. dura toda la vida con su cuerpo bien bonita. O sea, yo he tenido pacientes de 4 y 5 años que se han operado y están igualitas porque se cuidan. Exacto. Porque hacen conciencia de que engordaron por el descuido. Exacto. Sí. Cuando estos procedimientos quirúrgicos pasan a ser, porque siempre lo vemos la cirugía plástica como una vanidad, pero hay veces que no necesariamente tiene que ser vanidad, tienen implicaciones médicas reales que se necesitan para esa paciente. ¿Cuándo suele suceder esto? Bueno, las pacientes todas Sí. tienen baja autoestima cuando van a la consulta, porque no le gusta su cuerpo, algo no le gusta, algo no le agrada. Entonces, la cirugía plástica, estética, incluso reconstructiva, porque nosotros nos especializamos en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Sí. O sea que yo también hago, por ejemplo, esas pacientes que han sufrido cáncer de mama, Ajá. que le amputan una mama, nosotros le hacemos la reconstrucción de mama. Entonces son pacientes con baja autoestima, le ha afectado demasiado el hecho de que hay algo en su cuerpo que no le agrada. Sí. Entonces, hacerse una cirugía plástica no solamente es vanidad, también ayuda con la felicidad del paciente, porque la paciente, todas, yo le hago video a las pacientes después y yo le digo, tú vas solamente, lo único que yo quiero que tú digas es que tú tienes un mes que te operaste, por ejemplo. Ajá. Y la paciente, y después di lo que tú quieras. Y todas terminan diciendo, yo me siento muy feliz, de verdad que me gustan los resultados, porque yo me sentía muy mal, yo no me podía poner ropa, todo me quedaba mal. Y luego que yo me hice mi procedimiento, ya yo me siento feliz y todo me queda bien. O sea, que también ayuda con el autoestima, Sí. con la fuerza, con el empoderamiento, porque hay pacientes que han dejado sus esposos luego de la cirugía. ¿En Claro serio? que ¿Se han sí. empoderado tanto? Se han empoderado tanto que lo dejan. De verdad que Por sí, eso que he los tenido hombres esos casos. por eso que los hombres entonces ahora también están buscando los procedimientos quirúrgicos. Puede ser.
Le iba a preguntar justo eso, doctora. ¿Qué tanta apertura usted está viendo en su clínica de los varones llegando? Pero yo creo que los hombres sí llegan como las mujeres antes, calladito, a hacerse el procedimiento. Sí, ya los hombres antes llegaban a la consulta, se sentaban ahí y no hablaban con nadie para que nadie le preguntara ¿Qué era lo que se iba a hacer, si era el esposo de una paciente. Pero ya ellos llegan y se sientan ahí a hablar con las pacientes y escuchan y se hacen preguntas y toda la cosa. O sea que sí, ha aumentado significativamente los pacientes masculinos en la consulta. Generalmente la cirugía que más frecuentemente se hacen es la liposucción. Sí. Pacientes que tienen los senos muy grandes, como mencioné ahorita, de la ginecomastia, también son procedimientos muy frecuentes en la consulta. Y la abdominoplastía. Sí. En su consulta, ¿cuál está haciendo? En la parte estética, el procedimiento que más buscan, pero también en la parte reconstructiva, ¿cuál es el procedimiento que más buscan? En los hombres. Ajá. En la parte reconstructiva yo diría que la ginecomastia es también reconstructiva esa cirugía. Sí. Que es el aumento desproporcionado de las mamas en el hombre. Sí. Y en nuestro país eso es muy frecuente. Sí, es frecuente, sí. Sí, pero esto es porque es frecuente eso en los tiene varones. múltiples causas. Ajá. Puede ser causas hormonales, el uso de medicamentos, el uso de drogas, también aumenta el tejido de la mama en el hombre, alguna enfermedad. O sea que puede ser puede ser cualquiera de esas causas. Tiene muchas. Por eso se le manda al endocrinólogo primero para ver que no es algo hormonal que le esté afectando el crecimiento. Sí. Y ya si califica bien, se le hace su cirugía. Sí, ahorita al principio del programa me mencionó la parte de 16 años, que aquí estamos bregando con adolescentes femeninas. ¿Solamente estas pacientes califican para cuando hay reducción de seno? ¿O no necesariamente? Realmente sí, porque una niña con 16 años no califica para un procedimiento de cirugía de prótesis mamaria, por ejemplo. Exacto. Es muy chiquita. Abdominoplastía tampoco va a calificar a esa edad. Ajá. Al menos que sea ya una paciente que le esté afectando en la funcionabilidad en su vida diaria. Ajá. Una paciente quizá postbariátrica, que tiene 17 años, se hizo una bariátrica porque estaba muy gordita a los 15, y tiene mucho tejido que le dificulta, no le ayuda en la autoestima, le hace bullying en el colegio. Ya son pacientes que uno valora y califica para ver si califica por una abdominoplastía. Sí. O sea que, pero en varones, lo que es la ginecomastia es muy frecuente en esa edad. Sí, y en el caso de cuando tienen que ver con cirugías faciales, como es la rinoplastía, que quizás no son tan invasivas, ¿sí se pudiera hacer en este tipo en 16, 17, no, ya se espera la mayoría 18. de la... Sí, claro que sí, debe esperar. Se espera un desarrollo ya del físico para poder realizarlo. Exactamente. Y esa cirugía no la buscan mucho también, doctora, porque yo recuerdo que antes la gente se hacía la cirugía de la nariz, y a veces se le marcaban los puntitos, pero ahora como que a nadie se le marca y todo el mundo tiene una nariz muy linda. Sí, la rinoplastía también es una cirugía muy demandada. Es muy demandada. Sí. Esa es una de las más buscadas. Sí, no, realmente la abdominoplastía y liposucción está entre las más buscadas. Pero a nivel mundial, el aumento de mama es la cirugía más frecuente. El aumento de... Doctor, ¿y qué tan real es que las mujeres que luego de que se aumentan la mama tienden a verse más mayores con el tiempo? Yo no había escuchado eso. A mí eso me lo dice. Yo no había escuchado eso. Que se ve muy grande porque se hizo la cirugía de la mama. Claro que no, eso no es así. No. ¿Y cómo usted maneja, por ejemplo, una contextura de una paciente que tenga 100 libras y se quiera poner una mama D? ¿Cómo te maneja esto? Realmente hay que valorar el tejido, o sea, la piel, porque hay pacientes que no soportan una prótesis muy grande porque tienen la piel muy pegada o tienen poca piel. O sea, que eso debe evaluarse, ver qué número más o menos uno le recomienda a la paciente y ver qué quiere la paciente. Pero si la paciente no califica, la prótesis no se va a poder colocar, simplemente le digo, mira, yo no te puedo hacer eso porque tu piel no da para ponerte una prótesis tan grande. A mí no me han llegado pacientes que como te digo, las pacientes que me llegan a mí son pacientes que les gusta lo natural. Sí. Lo natural, una prótesis pequeña o un levantamiento sin prótesis, porque para calificar para un levantamiento sin prótesis tiene que tener tejido. Sí. O sea que si la paciente no tiene mucho tejido, yo le recomiendo su prótesis pequeña, pero a mí no me llegan pacientes que quieren seno grande. No. Doctora, ¿qué ha cambiado de la cirugía antes y menos
menos traumático para la paciente? Bueno, las tecnologías. Hay muchas tecnologías. Yo utilizo el Baser, que es una tecnología que ayuda a pegar la piel. Okay. Hay muchas más que ayudan muchísimo a la recuperación. Hay máquinas que en los masajes se le coloca una máquina, ayuda a desinflamar más rápido, a que se pegue más la piel. O sea, hay muchísima tecnología nueva para la liposucción y para la abdominoplastía que ayudan a que la recuperación sea más rápida. Existe también lo que es la bomba del dolor, que yo se la recomiendo a mis pacientes. Es un bolsito de plástico que contiene múltiples anestésicos. Okay. Y eso ayuda a la recuperación y a la inflamación. Y es muy buena, yo la recomiendo. Generalmente duran 5 días, que son los primeros días incómodos luego de la cirugía, y es buenísima. También eso ayuda a que la cirugía sea menos traumática, como tú dices. Sí. O sea, que en cuanto a la tecnología y las cosas que utilizamos luego de la cirugía, sí, o sea, vamos bien. Sí, vamos bien. ¿Los fibromas que se le forman a los pacientes sigue siendo un tema o ya eso literalmente con la nueva tecnología está siendo muy raro que se encuentre? La fibrosis, dice. Ajá, la fibrosis. Sí, ya hay tecnología que ayudan con la fibrosis. Ajá. Sí. ¿Y a estas pacientes que hacen queloide, cómo las maneja? Mira lo que pasa como hay cicatrización. Mira lo que pasa con los queloides. Ajá. Los queloides es cómo el cuerpo reacciona a una herida. O sea, el queloide no lo maneja el paciente ni lo maneja el médico. Eso lo vamos viendo con el tiempo. ¿Qué yo hago personalmente? Los pacientes que yo veo que ya van a cicatrizar tipo queloide, le pongo una banda y un gel de silicón. La banda se pone de noche y el gel se pone de día junto con unos masajitos. Si vemos que no va elevándose, porque el queloide lo que hace es que se eleva, yo le inyecto corticosteroides para disminuir cada 21 días para que vaya disminuyendo el tamaño. Y con eso podemos ayudar a queloide. Esos pacientes que hacen queloide generalmente lo refieren antes. Mira, doctora, yo hago queloide. Y ya con esos pacientes ya tú sabes que tiene que ponerle la banda desde los 21 días. A los 21 días después de la cirugía le pongo su banda y su gel. Y si hay que empezar a inyectar, le inyecto de una vez también. Sí. Doctora, económicamente, ¿qué tan accesibles están haciendo los procedimientos quirúrgicos para la población? Porque antes teníamos el tabú de que la cirugía plástica solamente era para las personas ricas, pero sin embargo hemos visto que hay una apertura y cualquier persona ahora mismito veo como que es más asequible. ¿Cómo ha cambiado esto? Realmente ha cambiado, depende del cirujano, hay un costo más alto en algunos, un costo más bajo en otros, pero las pacientes ya están empoderadas, lo buscan, lo piden prestado. El préstamo de la lipo. Lo piden prestado, no, en serio, claro que sí. O lo van ahorrando, uno le dice con tiempo, me quiero operar en diciembre, y de aquí a diciembre lo buscan el dinero, o sea que ya se están preparando más, realmente las pacientes se están operando mucho. Sí, doctora, si usted tuviera que dejarle un consejo a una persona que quizás está sintiendo ahora mismito como que lo quiero hacer pero tengo miedo, ¿qué usted le diría para que salte de ese miedo a dar el paso? Bueno, yo le diría que tienen que confiar en el cirujano y que tienen que saber con quién se van a operar, o sea, tienen que, vuelvo y repito, buscar en la página, ver que el cirujano sea certificado y esté calificado para operar en nuestro país, confiar, porque va a estar en manos expertas, que si ocurre alguna complicación la va a saber manejar, por eso es que se debe operar con un cirujano plástico, no con cualquier médico, ginecólogo, lo que sea, que aparezca por ahí, que le esté haciendo, porque no va a saber manejar las complicaciones. Y que todo va a ser por su mejoría, que no es nada obligado, que es algo que se supone que escoges tú para mejorar tu cuerpo y mejorar tu autoestima, y que obvio yo estoy para servirles. Sí, justo le iba a decir eso, que lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero tiene las cámaras para dejar sus contactos. Oh, claro que sí. Mi teléfono es el 809-686-5826. Me pueden escribir al DM en Instagram. También me pueden contactar al teléfono que di o al 809-817-8326. Yo estoy ubicada en la clínica CECIP, Centro de Cirugía Plástica y Especialidades Santo Domingo, en Gascue, frente al Palacio de la Presidencia. ¿Su Instagram? Mi Instagram es DRA Glorinil Mercedes. Doctora, de verdad que ha sido un placer tenerla en el igualmente. programa. Fluyó muy rápido el tiempo. Sí. Esperamos tenerla en algún otro momento para otro tema súper importante. Claro. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez.